¿Y entonces Dios es débil? Esa fue la pregunta subsiguiente de uno de mis compañeros de la clase. Cuando mi maestro decía que Dios lloraba por los no arrepentidos, que Dios lloraba y desgarraba su corazón por aquellas personas que no habían querido aceptar su amor, entonces la pregunta obligada que planteó mi compañero fue: ¿entonces Dios es débil? A lo que mi profesor contestó: pues Dios mostró su potencia siendo débil. Y entonces nos llevó a un punto de reconocer la paradoja, la contrariedad de su poder tan grande, pero su debilidad tan grande. Es decir, la potencia de Jesús, pero al mismo tiempo su debilidad. Si tú recuerdas, cuando Jesús es apresado en el huerto de Getsemaní, cuando personas van por él para llevarlo ahí a las mazmorras de la Torre Antonia y en el templo de Jerusalén o cercano al templo de Jerusalén, donde estaba la compañía de los soldados romanos y que unas horas después sería ahí golpeado brutalmente y escarnecido y masacrado. Si tú recuerdas, está ahí en el jardín de Getsemaní y llegan las personas con antorchas y palos y todo así, haciendo un estruendo. Y Jesús les dice: una pregunta, ¿a quién buscan? Y le dicen: a Jesús Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y entonces, según la narración de los evangelios, Pedro sacó su espada, y entonces le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dice: detente, no hagas eso, porque el que practica estas cosas a hierro también será destruido. Y según la narración de los evangelios, Jesús sanó al siervo del sumo sacerdote, le alivió el dolor. Pero luego están allí y Jesús dice: pues si me buscan a mí, dejen ir a los que están conmigo. Y efectivamente, solamente se llevaron preso a Jesús, y antes de que se lo llevaran preso, Jesús dijo unas palabras, dijo: yo podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles. Yo podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles. Imagínate el poder que tenía Jesús para pedirle al Padre Celestial miles de ángeles y que vinieran dispuestos a servirle y a defenderlo y hacer una carnicería allí de judíos y de romanos quizá. Y Jesús hubiera salido muy tranquilo de ese lugar. Pero ese no era el plan. No era el plan portarse como bestia. Porque hemos leído en el libro de Apocalipsis las acciones de la bestia. La bestia ataca, despedaza, destruye, impone, se exalta y hace de las suyas. Pero Jesús no actúa como bestia. Jesús actúa como cordero. Y entonces, su máxima potencia, su máximo poder, se encuentra en la debilidad de entregar su cuello, ser el cordero como inmolado. De Apocalipsis capítulo 15, donde allí se describe que es el cordero, el potente cordero de Dios, que aparece allí en escena, pero es un cordero como inmolado, un cordero que le han cortado el cuello. Te leo el texto
de lo que sucede después con este cordero. Mira, Apocalipsis capítulo 20. Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no engañara a las naciones hasta que pasaran los 1000 años, al cabo de los cuales habrá de ser soltado por un poco de tiempo. Mira, una vez más vuelvo a este asunto de que Dios ya nos escribió cuál es el final de la historia. Nosotros estamos esperando el final de la historia. Pero Dios ya fue al final, ya regresó, volvió a ir, le hizo algunos ajustes, si es que él quisiera tener ajustes de la historia, la cambió acá, le puso allá. Él es el Señor, Él es el dueño de la historia. Él ya fue y regresó y vino y hizo todo lo que Él quiere. Así es que por eso nos platica en este texto de Apocalipsis capítulo 20, un texto escrito en el siglo I, año 96 de nuestra era, de la era cristiana, lo que va a pasar con el máximo enemigo de Cristo, con el máximo enemigo del Cordero. El Cordero, ni siquiera se despeinó aquí. El Cordero ni siquiera aparece en escena aquí para hacer la guerra contra el dragón. No necesita eso el Cordero. El Cordero es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y uno de sus servidores del Cordero, de ese potente Cordero, de ese Cordero como inmolado, de ese Cordero que entrega su vida y que se despedaza por la humanidad, se despedaza de pasión. Uno de sus servidores es el que prende al dragón, lo atrapa pues y lo encadena. Sí, así está, mira, hasta parece un cuento, ¿no? Pero no, es el atisbo, es el amanecer de una nueva historia. Es la victoria sobre el diablo, como dice acá. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Así es que, ¿cuál es el poder que tiene la maldad contra el Cordero? Ninguna. ¿Cuál es el poder que tiene la maldad contra los seguidores del Cordero? También ninguna. Es cierto que a veces la maldad parece prevalecer y la maldad parece destrozar y lastimar y afectar de forma total y absoluta a los hijos de Dios. Y es cierto que a veces los hijos de Dios son afectados y lastimados por las violentas oleadas de la maldad y de su autor intelectual, que es aquí el diablo y Satanás. Pero Dios quiere que abramos nuestros ojos a ver el panorama más completo. Y si tú eres un seguidor de Jesús, creo que podemos estar absolutamente seguros de que ningún seguidor de Jesús va a estar derrotado. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús estamos con el Cordero, y el Cordero es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Cordero es ese jinete vencedor sobre todas las fuerzas del mal. El Cordero es quien al final de la historia se sienta en el trono y todos, absolutamente todos, nos quedamos sometidos a Él. Por eso, bien vale la pena
ser un seguidor de Jesús. Por eso bien vale la pena dejar que Él gobierne nuestros corazones, porque sometidos a Él podemos participar día tras día de su victoria. ¿Quieres orar conmigo? Señor Dios, gracias por anticiparnos que la historia ya está escrita y por anticiparnos que tú serás el único gobernante de toda la historia. Serás el único al final de la historia, el único ser adorado, honrado, exaltado, temido, venerado, glorificado. Señor, a nuestro alrededor hay tanta maldad. Ahora mismo seguimos algunos aterrorizados por la enfermedad, la pandemia, la muerte, el dolor. Por favor, llénanos de tu victoria, llénanos de tu esperanza, y que hoy vivamos con la fe, con la seguridad de que tú has vencido al dolor, la muerte, el fracaso, la tristeza, y que tú, Señor, nos sostienes en tu mano y nos compartes tu victoria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.